Cuéntanos un poco para los que aún no saben qué es Ágata. Ágata es una agencia analítica de datos que hace parte de la alcaldía de Bogotá, o sea, hace parte de la institucionalidad, pero es distinta porque es una empresa. Es la primera vez que la ciudad toma la decisión de construir algo distinto a una empresa de servicios públicos que le permita ayudar a solucionar algunos de los problemas de ciudad. En este caso, la apuesta era que muchas ciudades del mundo toman la decisión de ser guiadas por datos. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones que se tomen de política pública estén basadas en información, no en intuición de las personas, sino más en los datos duros. Y por esa idea nace la agencia. Es una idea de la alcaldesa Claudia López. Se aprobó en el plan de gobierno de esta administración hace ya casi 4 años y, y llevamos 2 años y medio funcionando como empresa, rompiendo muchos hitos con muy buenos resultados, tanto en términos de impacto y también como empresa, porque tenemos unos socios que invirtieron un dinero y que obviamente esperan unos resultados de esa inversión. Ahí mencionaste algo muy interesante y es que comenzaron hace 2 años y medio. Eso significa que ustedes empezaron a funcionar en pandemia. ¿Cómo fue ese proceso de iniciar justo en medio de la pandemia todo este proceso? Pues fue bastante complejo. De hecho, el día que yo me enteré de la idea de montar la agencia y que le dije a la alcaldesa que quería trabajar en el tema, fue el mismo día que se supo que había el primer caso de COVID en Bogotá. Yo tenía una reunión con ella, yo estaba trabajando en el sector privado, pero estaba llevando a Bancoldex para cerrar un negocio muy grande con la alcaldía. Y nos dijeron, no, que si nos pueden esperar media horita porque está con el secretario de salud y están discutiendo qué hacer porque llegó el primer caso de COVID. Más allá de la anécdota, lo cierto es que nosotros funcionamos al principio pues 100% virtual. Entonces, nacer como empresa virtual es complejo. No teníamos oficina, no teníamos nada, tampoco tenía sentido tener una oficina. Entonces, pues ahí se generaron incluso unos ahorros y empezamos a trabajar y a buscar todo esto virtualmente. Buscábamos espacios para conocernos, porque además generalmente los procesos de innovación se dan es cuando la gente se conoce entre ellos y se generan confianza. Cuando te tomas un café con alguien, un trago, lo que sea, pues ese tipo de cosas ayudan. Y aquí nunca tuvimos el espacio de eso. Siempre fue desde la casa y ya solo cuando se acabó la pandemia por primera vez nos vinimos a reunir, pasado ya un buen tiempo. ¿Qué impacto crees que han tenido con pues, todo el tema de datos, sobre todo en la toma de decisiones en los últimos años? Porque además si comenzaron hace 2 años y medio, pues el primer paso es empezar a organizar los datos que ya existen y a recoger datos de manera más eficiente. Entonces, ¿en qué punto fue que ustedes empezaron ya a ver el impacto de lo que ustedes estaban haciendo? El impacto casi que desde el día 1 en 2 proyectos. Uno que nosotros llamamos Preágata, pero que trabajamos 3 personas que hoy estamos en la agencia y tenía que ver justo con el COVID. Si recuerdas, hubo unos momentos donde la ciudad se cerraba, pero se cerraban áreas y entonces de pronto estaba un barrio y uno salía y caminaba 3 cuadras y habían unas señales que decía que ese barrio no podía salir ese día. Nosotros lo que hicimos para hacer eso fue construir unos modelos que trataban de ubicar dónde estaban los posibles superdispersores de la ciudad y por lo tanto dónde debíamos tratar de contener en ese punto la enfermedad. Es un ejercicio que se hizo de la mano de la Universidad del Rosario y allá hay una persona, un profesor que se llama Alejandro Feguet. Yo digo que Alejandro nació para la pandemia porque él es antropólogo, tiene un doctorado en temas de antropología. Su papá
tenía negocios de computadores, sistemas, entonces él aprendió a programar desde joven y temas de datos, lo cual es raro en un antropólogo. Pero además su hobby, si puede ser eso el hobby de alguien, era los temas de justamente las enfermedades y cómo se transmitían las enfermedades. Entonces él venía estudiando mucho esto y tenía una serie de modelos que podían ser funcionales para entender esto. Le hacían falta datos. Yo traje a la mesa una compañía que se llama Servinformación, es el partner más grande de Google en Colombia. Y Servinformación, donde yo había trabajado, tenía los datos anonimizados del seguimiento de todos los smartphones en el país. Entonces, combinando eso, trabajando con científicos de datos de Servinformación y con otro equipo de la Alcaldía y la Secretaría de Salud, montamos esa información que lo que trataba era de entender, cuando pensábamos que el tema se daba por la cercanía, cómo es que el virus se iba moviendo por la ciudad y dónde estaban ubicadas esas personas que podían ser superdispersores porque tenían la enfermedad pero no tenían síntomas. Y cuando hacíamos las ubicaciones hacíamos dos cosas, esas decisiones de encerrar zonas, y lo segundo que hicimos fue la decisión de mandar unas pautas para tratar de que las personas de esas zonas comprendieran que estaban en un riesgo más alto y que se hicieran las pruebas. En ese momento no fue como después que todo el mundo quería hacerse pruebas, sino al principio eso no era así. Y de esas pruebas teníamos más o menos 61% más de números positivos que en el resto de la ciudad. Entonces eso demostraba que los datos tenían sentido. Y ya concretamente, pensando en el impacto, pues al final del día el impacto es que estuvimos a no más de unas 8.000, 9.000 muertes de haber tenido que vivir lo que vivieron ciudades como Quito, donde tenían que salir a enterrar y a quemar la gente afuera. Y al final todos estos esfuerzos, que por supuesto el tema de los datos es, digamos, lo menor, al final lo más importante fue lo que hicieron los médicos y todo el sistema de salud, pero esto también ayudó a que hubiéramos evitado colapsar la ciudad. Y después hay otros casos, varios ejemplos donde tenemos resultados muy rápido, y hay otros donde ha sido muy lento, por lo mismo que tú decías, y no está la data organizada, no los tenemos como los necesitamos, hay que hacer una cantidad de trabajo y después de años estamos apenas viendo resultados. Quisiera preguntarte cómo llegaste a Ágata, no en el sentido porque pues ya nos contaste que pues iniciaste pues con el proyecto básicamente, pero ¿qué fueron las cosas que te llevó a terminar pues pues siendo director de Ágata? Pues es una combinación de distintas etapas de mi vida laboral, sobre todo. Yo fui 6 años gerente público, lo que quiere decir que era directivo y manejaba presupuesto de la alcaldía. Y ahí aprendí a enamorarme de los temas públicos y a enamorarme de la ciudad. Me especialicé en temas de desarrollo económico, en temas de emprendimiento, temas de empleo, también en temas de ordenamiento territorial, que eso, yo soy economista y eso es como un poco extraño porque son temas más de urbanistas. Y entonces, en esa ruta, mi trabajo fue crear el Observatorio de Desarrollo Económico de la ciudad. Entonces, entendí a profundidad cuáles eran los datos que tenía Bogotá, en qué se usaban, con lo que podíamos hacer en este momento. Estoy hablando del 2010 al 2015-16. Después, estuve unos años de consultor y decidí emprender. Entonces, el segundo hecho que, digamos, suma a este primer tema es haber emprendido, porque pues finalmente esto es un emprendimiento. Hay que responderle a unos socios, tiene problemas, como cualquier startup, o sea, nos funciona exactamente igual. Me quebré al año y medio, pero pues adquirí muchas destrezas que hoy necesitaba para esto. Y además uno de los socios era Servinformación.
Entonces la presidenta de Servi me dijo que me fuera a trabajar con ella. Y ahí conocí la inteligencia artificial. Y trabajando con ella fue donde hice como toda esa ruta de prepararme en conocer qué son todas estas tecnologías de la cuarta revolución industrial y cómo las podíamos usar. Yo creo que esos son como los 3 puntos más importantes. Después fui ya director de data y de analítica en una fintech y habíamos hecho más cosas por el estilo, pero esas fueron como las 3 cosas que me prepararon. Em, Teniendo en cuenta un poco todo este recorrido que han tenido pues con Ágata, ¿cómo ves ahora que ha afectado realmente todo este proceso? ¿En qué sentido? O sea, más allá de la pandemia, que pues técnicamente ya terminamos, ¿qué son esas otras cosas que ustedes han hecho en Ágata que dicen, oye, esto realmente nos ha ayudado para impactar en este sector o con esta empresa o a este grupo de personas? Bueno, te voy a contar un par de ejemplos. Hay un tema que era una obsesión de la alcaldesa, además desde el principio, y es la gente, pues casi todos tenemos redes sociales. Y la gente le escribe a los famosos, le escribe a los políticos, y la gente espera que le respondan. En 20 meses, @Claudia López o @Alcaldía de Bogotá ha sido citado en Twitter, Facebook e Instagram más de 100 millones de veces. Por lo tanto, es imposible realmente tener esa comunicación real con el ciudadano a punta de community managers o de personas que hagan el ejercicio. Nosotros trabajamos con una empresa argentina y construimos un algoritmo que permite entender cada vez que alguien hace un trino o un comentario en Facebook, etcétera, si lo que está pidiendo es una petición, una queja, un reclamo o una solicitud en los términos jurídicos colombianos. Resulta que la ley colombiana y hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que si una institución pública abre un canal de doble vía de comunicación como es una red social, debe tratarlo como una PQR. Pero es imposible trabajar 100 millones de comentarios así. Y lo que hicimos fue que el algoritmo permite filtrar esos 100 millones de comentarios para entender cuáles son efectivamente esto y respondérselo directamente al ciudadano, lo cual significa facilitarle la vida a las personas en vez de tener que hacer un derecho de petición, en vez de tener que buscar otras maneras de responderle más complejas o de poder comunicarse con la entidad. El algoritmo empezó con una precisión del 17%, lo probamos contra personas que hacen el ejercicio real y hoy ya oscila entre el 83 y el 87% de precisión de saber de si ese trino sí es una PQR. Y lo respondemos y además en algunas ocasiones se hace automáticamente. Entonces la persona escribe y puede tener la respuesta ahí mismo, sobre todo en temas de salud. Un segundo caso es un tema de créditos. Entonces usamos información que generan todas las instituciones del sector para tratar de buscar calificaciones del riesgo que se correría por prestarle sobre todo a dueños de negocios informales, la tienda al frente, el salón de belleza, que el sector privado le cuesta mucho encontrar esa data. Tanto los bancos tradicionales como las mismas fintechs les cuesta mucho poder generar esa información para generar esas calificaciones porque la gente no tiene historia crediticia. Hicimos un piloto y del piloto se han entregado poco más de 200 créditos y lo seguimos trabajando con una fintech y con un banco para lograr que ellos ya se lo apropien y sin necesidad, digamos, de la intervención del distrito, más allá de poner los datos y los algoritmos, presten a propio riesgo. Y hay un tercer caso que estamos comenzando ahora a pilotear, que en este mes y el mes que viene ya se pondrá oficialmente en funcionamiento, que es la idea de modernizar
la búsqueda de empleo o para las empresas la búsqueda de talento. De la mano de Google construimos un portal que se llama Bogotá Trabaja. Bogotá Trabaja hoy es una agencia de empleo del distrito, de la alcaldía, que ha puesto el año pasado más de 75,000 personas, es decir, les consiguió puesto. Y ahora lo que queremos hacer es modernizar esta experiencia de búsqueda de empleo, de la búsqueda de talento. Y utilizamos distintas herramientas de inteligencia artificial para eso. Por ejemplo, tú vas a poder llamar y conversar por teléfono con un bot, y esto está pensado sobre todo para población que no tiene acceso a un computador, y en la charla te va a construir la hoja de vida y la vuelve un PDF y la manda al sistema, y si tienes un correo electrónico, que pues no siempre lo tendrán, te la lleva, y si no, simplemente te la ingresa para que el sistema pueda funcionar. Vamos a tener un match también entre las vacantes y las ofertas. Y el algoritmo lo que trata de predecir es quién tiene la mayor probabilidad de ser la persona ideal para el cargo. Entonces, ahora cuando se haga la búsqueda de empleo, uno va a encontrar esa probabilidad en cada uno de los cargos. Y entonces cuando tú apliques, tú ya sabes, bueno, quizás mi hoja de vida como la tengo hoy, a esto solo le está pegando el 30%. O debería haber este sector que nunca lo he pensado y aquí podría estar con un chance del 95%. Y pues también nos va a permitir automatizar procesos internos que hoy hacen que una empresa se demore más o menos 25 días en encontrar el talento, y nosotros esperamos acortar eso a menos de 10. Esos son 3 ejemplos de las cosas que estamos haciendo que tienen impacto en el ciudadano. Pues mencionabas ahorita el tema del algoritmo que ayuda pues, a las personas a encontrar empleo. Y me recordó un poco un tema que hablamos ayer con Andrés Rengifo de Microsoft. Él se encarga, pues, él es abogado, pero se encarga de todo el tema de inteligencias artificiales, también temas de ética y de relaciones comerciales aquí en Colombia. Y parte de lo que él mencionaba es esos lineamientos que ellos tienen a la hora de crear algoritmos de inteligencia artificial. Y es todas esas matices que tienen que tener a la hora de crearlo antes de poder lanzarlo. Entonces, ¿cómo ustedes han manejado ese tema? Por ejemplo, un tema por ejemplo, pues el color de piel de las personas, que dependiendo de la base de datos que se usara, podía afectar la puntuación dependiendo de lo que se estuviera buscando. Entonces, ¿cómo ustedes han manejado esto con su algoritmo para el tema del empleo? En el caso en particular del empleo, pues el algoritmo apenas está, digamos, como terminando, y por eso no se ha probado. Sí sabemos que eso va a tener sesgos, y la manera de corregirlo es creando sesgos positivos. Entonces, por ejemplo, que si el peso del algoritmo, en vez de ser el 100% de la recomendación, pese 60 y queda otro 40. Y en ese tú puedes decir, privilegie si la persona cumple más de esos sesgos negativos. Y la alcaldía está dispuesta y tiene programas, por ejemplo, donde da subsidios a las empresas si contrata ese tipo de personas. El caso más crítico son las personas transgénero. Es a quien más le cuesta conseguir empleo en el país. Entonces, a partir de ahí hay como un incentivo de hasta 2,5 millones, y de ahí hacia abajo, dependiendo de la situación, es más difícil si eres mujer, es más difícil si eres mujer y no tienes educación superior, etcétera, etcétera. Entonces lo compensamos de esa manera. Bueno, por otro lado, me gustaría saber, ustedes pues con todo este tema, pues me imagino que habrán acumulado una gran cantidad de datos. ¿Cómo funciona su sistema de almacenamiento de datos? ¿En qué sentido? ¿Ustedes trabajan con alguna empresa en particular para todo el tema del almacenamiento? Son instalaciones aquí en Bogotá donde almacenan todos esos datos que han ido recopilando. Una gran diferencia. Nosotros desde el principio entendimos que Ágata podría ser mirada o pensada como el gran hermano, por guardar toda la información. Y la tecnología hace 2 años evolucionó hacia la idea de las fábricas de datos, que es como la traducción más común, que no es la traducción ideal, pero son los data factories, data fabric, que es más como un tejido de datos.
Y esa tecnología lo que hace es decir más bien, si por ejemplo yo utilizo unos datos de la Secretaría de Ambiente, yo no me los llevo y no los almaceno. Los dejo en la Secretaría de Ambiente, los virtualizo, uso sus metadatas y los devuelvo. Por lo tanto, Ágata no guarda absolutamente ningún dato excepto los que la ley nos pide. Entonces, por ejemplo, en el caso de créditos hay que tener el historial por un número de años de cómo fue ese proceso de asignación del crédito. Pero en lo demás no guardamos nada. Hacia futuro, ¿cómo ves en Ágata, pues que está impactando a Bogotá? Porque digamos que lamentablemente muchas veces cuando se cambia de gobierno, ya sea en gobernación, alcaldía, presidencia, muchas veces se ve que algunos de los procesos se pierden. Entonces, ¿tú cómo ves que Ágata puede continuar pues impactando a Bogotá posterior, digamos, digamos, a este tiempo donde pues fue que se aprobó como tal el proyecto? Pues tiene la ventaja de que es una empresa. Luego, los socios de la empresa no pueden simplemente dejar que se muera la empresa porque hicieron una inversión de 9,5 millones de dólares. Entonces, no, siendo empresas también de la alcaldía, el grueso de nosotros, nuestros dos socios principales es la ETB y el Grupo Energía de Bogotá. Ellos, entre los dos, tienen el 91. Ellos mismos buscarán que esto sobreviva, siga y mejore. Y es una situación que es distinta por el modelo que se escogió de trabajo, porque ya no es algo, nosotros no recibimos un solo peso de la Secretaría de Hacienda, de Tesorería. Nosotros tenemos que salir a vender servicios, como cualquier startup. Entonces, habrá que seguir haciendo el trabajo de cualquier startup, de seguir vendiendo, pero estamos dejando la empresa, la verdad, en una situación financiera bastante favorable. Claro que también es algo que afecta bastante entre si dejar los proyectos o no, si genera valor, si ayuda a que se desarrollen proyectos y además de eso está generando en cierto modo beneficios para la ciudad, pues obviamente pues se va a querer que se mantenga. Mm, ¿Tú cómo has visto que ha sido como la articulación de Ágata con el resto de entidades de la alcaldía? En el sentido de, ¿ha habido una buena recepción? Pues porque obviamente pues con el tema de datos es un tema delicado y pues una cosa es lo que uno pueda decir, otra cosa es lo que los datos estén diciendo. Entonces, ¿cómo ha sido esa articulación de ustedes con el resto de entidades? Ha sido compleja, es un tema de alfabetización digital, si se quiere. El mayor problema generalmente son con los abogados, que no quieren dar el acceso a los datos, pero para mí el mejor ejemplo de que eso lo logramos romper es el tema de créditos, porque logramos tener información no anonimizada, porque si está anonimizada no puedo hacerle el ejercicio a una persona en particular, donde encontremos esos datos y logramos que ellos entendieran además que se los iba a entregar a un privado y que supieran que cumplíamos con todos los temas de habeas data y con todos los temas de ley para estar tranquilos. Entonces, digamos que esa curva o ese aprendizaje ya lo tuvimos. Y además ya en los temas de decisiones, yo sí creo que esta es particularmente una alcaldía que entiende eso muy bien. La pandemia explica mucho. O sea, a las 5 de la mañana se paraba el secretario de salud y la alcaldesa a revisar los tableros que habían cambiado en las últimas 3 horas. Y había que tomar la decisión del día basada en los datos del día. Entonces, esta es una alcaldía que particularmente el tema de la data lo entiende bien. Quisiera saber desde tu punto de vista qué ha sido lo que más impacto, que sientes que es lo en donde más impacto han tenido ustedes. Es un tema complejo todavía, digamos, por los tiempos que tenemos en los proyectos que yo creo que van a tener más impacto son los que se están desarrollando ahora. Los números que te dieran de los que ya sucedieron, entonces si en vía práctica, pues es el tema de redes sociales donde más nos hemos movido, pero pues no es el proyecto donde yo creo que vamos a tener un mayor impacto medido en calidad de vida de las personas. Ok, quisiera preguntarte un poco ya fuera de lo que es Ágata, em, ¿cómo ves que ha afectado todo el tema de la inteligencia artificial,
pues al tema del manejo de los datos, ¿ok? Aunque pues esté un poco relacionado con el tema, pero pues más enfocado hacia las personas. O sea, ¿cómo crees que está afectando, que están cambiando los comportamientos de las personas en relación pues con las inteligencias artificiales, que no es que sean nuevas, pero que ahora están disponibles en general para todas las personas? Yo diría, pues, lo primero que es como el lugar común, pero es cierto, es que en muchas cosas de nuestro día a día somos beneficiarios de esa inteligencia artificial, sea porque estamos en una app como Waze y entonces quiero tomar una decisión y entonces él la toma por mí y yo le estoy usando la inteligencia artificial. Eh, o también porque empezamos, digamos, ahora a ver un tema y es esa potencial amenaza al empleo de las personas. Hay varios estudios que ya empiezan a desmentir eso y empiezan como a ponerlo en duda y básicamente hay como dos o tres grandes tesis detrás. La primera es que va a ayudar mucho a conseguir realmente disminuir tiempos en tareas innecesarias a mucho personal. Yo lo trato de usar diariamente y hay varias cosas que uso en ChatGPT o en BART que me facilitan temas y que antes me gastaba mucho más tiempo haciéndolo. Y eso en un país como el nuestro, que está en el top de la OCDE de tiempo que más trabajamos, pero es cero productividad, puede ser una buena cosa porque nos va a ayudar a tener más tiempo libre para las cosas que importan por fuera del trabajo. Eh, y, y el otro sentido, digamos, es que en realidad empieza a crear una cantidad de nuevos oficios, de nuevos saberes que antes no estaban. Y eso siempre pasa con las tecnologías. Hoy es muy importante un data storyteller en una compañía, que es esa persona que es capaz de traducir el dato y hablarlo en el lenguaje de los que toman las decisiones. Eso no existía hace 5 años y hoy es una profesión o un oficio que empieza a hacerse cada vez más popular. Es como el tema del prompt engineer, que pues hay gente que no le gusta que le digan así, pero realmente es esas personas que saben realmente, o sea, a pesar de que en cierto modo cada vez estamos facilitando más la manera en la que nos comunicamos con las máquinas, ya no es necesario ser programador para poderte comunicar con una máquina y que te dé los resultados que tú quieres, ya puedes hacerlo en lenguaje natural. Aún así tienes que saber cómo hacerlo para poder acceder a esos datos o a esa información a la que tú quieres acceder. Y un poco con el tema de los trabajos, hablamos ayer también con Andrés de Microsoft, pues hablaba un poco de ese tema y es... ¿Van a nacer nuevos trabajos? Sí, algunos trabajos van más que perderse a cambiar, pero la tecnología la tenemos que enfocar a ayudar a las personas a que estas sean o sea, que aumenten la productividad de las personas, no a que sustituyan, porque al final eso genera toda una serie de dilemas y de problemas que realmente pues no atacan a las soluciones que se necesitan. ¿Tú cómo crees que estas nuevas herramientas se pueden aplicar sobre todo al aprendizaje de las personas, teniendo en cuenta de que cada vez va a ser más fácil poder acceder a datos, poder usar estos datos para educar mejor a las personas, incluso desde la temprana edad? Pues al final del día creo que sobre todo esta evolución que arrancó realmente en octubre del año pasado de la inteligencia artificial generativa va a poder influenciar mucho ese tema de la educación. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita un proyecto justamente con Microsoft y con Google, donde la alcaldía tiene un chat que se llama Chatico. Y Chatico le ayuda a la gente a responder preguntas. Chatico es muy útil en temas transaccionales. Hay más de 100,000 bogotanos votaron por en qué querían gastar su plata del presupuesto de sus barrios vía Chatico. O sea, funciona así. Y ahora le vamos a meter inteligencia artificial generativa para distintos temas. Uno de esos, que es un proyecto de la mano con la Secretaría de Educación, con Atenea,
que es la entidad que se encarga, además de temas de ciencia y tecnología, de las becas de jóvenes a la U, y con la Secretaría de Desarrollo Económico existe una gran cantidad de información que permitiría que este tipo de inteligencia pudiera aprender rápidamente para dar recomendaciones de qué estudiar y por qué en Bogotá, particularmente. De dónde están acá las oportunidades, de si a uno le gusta qué podía estudiar y dónde hacerlo. Entonces es un proyecto, por ejemplo, que queremos trabajar ahora y que dejaremos en los siguientes meses andando con esa misma lógica. Y ahí lo que hace funcional es esa nueva inteligencia artificial generativa, es lo que nos permite dar el salto que antes lo veía más difícil. Actualmente hay un proyecto que se lleva durante varios años desarrollando, que es el Distrito Innovación, que ya se está construyendo y que se está construyendo en frente a Corferias, donde la idea es que las empresas y las personas puedan colaborar en todo lo que es el tema de desarrollo tecnológico y más de crear nuevas, digamos, formas de educar a las personas. La idea es que pues sea un proyecto muy completo. ¿Tú cómo ves pues, a Ágata en todo este proyecto? Que al final ustedes son los que mayor volumen de datos y más impacto, digamos, en analítica pueden tener hacia la alcaldía de Bogotá. Pues nosotros ahí participamos en dos sentidos. Uno, estuvimos en toda la serie de discusiones de la creación del proyecto, que eso es larguísimo, o sea, desde que yo estaba al principio en la alcaldía del 2009, 2010, eso ya se habla. Y hasta ahora que por fin está viendo la luz del día. Y en eso, digamos que Ágata ha tenido ese papel de seguir tratando de orientar sobre todo el qué va a hacer, qué va a suceder en ese distrito. Y el segundo tema es una idea de que nosotros podamos proveer esos servicios en el distrito y que seamos uno de los actores que efectivamente ayude a articular, porque generaríamos un espacio distinto y es posibilidades de negocios a privados que sean aprovechando los datos públicos. Y ese será un poco como el enfoque. Bueno, para ir cerrando, quisiera que me dijeras cómo ves tú que los datos van a cambiar a las personas. O sea, cada vez hablamos más de los datos fuera de un entorno empresarial, que normalmente o hasta ahorita, aunque incluso pues realmente es que está comenzando la adopción de las empresas a, oigan, tomemos decisiones a partir de los datos, pero cada vez este lado se está acercando más a las personas. Entonces, ¿cómo crees tú que todo el tema de la analítica de datos va a empezar a impactar y a cambiar a las personas directamente, pues como personas ni del sector público ni del sector privado? Yo creo que uno de los primeros temas que hay que sentarnos a pensar como ciudadanos es ese uso y la autorización de los datos de nosotros. Y creo que algo que está sucediendo ahora en el país va a ser un detonante importante de eso, y es el tema de las finanzas abiertas. El hecho de que el sector financiero, que ha sido en realidad el sector que más rápido ha adoptado todos los temas de inteligencia artificial en Colombia y con mayor velocidad, empiece a tener este dilema donde vamos a ser los ciudadanos quienes tengamos la oportunidad de decidir con nuestros datos qué es lo que más nos conviene financieramente, nos va a hacer cambiar la forma de pensar frente a eso. Y va a ser un poco como también el llamado a poder realmente definir o pararle bolas a la importancia de que entendamos nuestros derechos y nuestros deberes con nuestros datos. Y lo segundo es la mirada de lo que uno puede ver hacia adelante. Hace 15 días estaba en Corea y allá pues hay como un límite bastante confuso en ese tema de los datos de uno y cómo los usa. Entonces todo comienza porque uno entra en el aeropuerto y las máquinas te hablan en español porque soy de Colombia. Y ya saben si puedo entrar o no puedo entrar al país, ya saben en qué zonas debo estar, ya tenían todo eso predeterminado. Muchas cosas que acá nos toca decir o llenar un formato y hacer, esa gente ya lo tenía clarito.
le generó problemas a una de las personas que venía con nosotros, que tuvo que entrar a poder hacer unas aclaraciones de por qué no, por qué la máquina estaba diciendo, la máquina, no, usted por estos datos, esto y aquello y esto otro, no va a poder estar en estas reuniones. Y allá también tienen dos concentraciones, y es todos los sistemas de transporte se mueven con un solo tema de datos y una sola tarjeta, y todo esto está súper visto, y todos los temas de tus datos del día a día te funcionan y te cambian la vida. Nos contaba la directora de ProColombia, se llama Shirley, allá en Corea, que el novio se estrelló y el tipo no habla coreano. Entonces, para él, obviamente, eso es un problema. Y que se había estrellado 2 veces, una hace 6 años, lleva 6 años y no aprende coreano todavía, y otra ahorita. Y que ahorita fue tal el tema de los datos que cuando él fue a salir del carro, al minuto llegó, no era un policía, es un funcionario, y le dijo, tranquilo, tenemos claro que no fue su culpa, la máquina ya dijo que no había sido culpa de usted, su aseguradora ya sabe, la aseguradora del señor ya sabe, y váyase tranquilo. Mira, ayer hablamos con el jefe de la misión económica de Israel. Ellos son el primer país en el mundo que más invierten en I+D. Corea es el segundo que más invierte. Entonces, y hablamos, ponían los ejemplos de, o sea, ¿qué pasará en ese momento en el cual por ejemplo, una persona vaya a tomar una noche, vaya al baño, el inodoro ya sepa cuánto tomó, cuál es su nivel de alcoholemia, se lo avise al seguro y el seguro le suba porque está poniendo en riesgo su vida? Y básicamente ya está pasando. No es ejemplo en específico, pero ya en Corea está pasando que, lo que dices, en un minuto ya hasta la aseguradora sabía que no era su culpa. Así como si se choca, ya hubiera podido saber si era su culpa. Es simplemente impresionante. Para cerrar, quisiera preguntarte qué es ese mensaje que le quieres dejar a las empresas que cada vez tenemos o pues tienen más acceso a los datos de las personas, cada vez tienen que tener políticas más seguras de cara a la gente para el manejo de sus datos. ¿Qué es ese mensaje que tú les quieres dejar? Yo les diría 2 cosas. La primera, y eso tratamos de hacerlo en Ágata, es que nosotros seguimos teniendo en Colombia una legislación y una normativa muy flexible. Y es bueno tratar de imitar, en la medida de lo posible, los estándares que se tienen en California y en la Unión Europea, que permiten tener mayor control sobre la seguridad de la información y la privacidad de los datos personales. Y lo segundo es que si las empresas hoy no entienden de verdad que estamos en un momento súper particular de las olas de inteligencia artificial históricas, hoy lo que se está generando son realmente cambios de estrategias de negocios. Y si no se adaptan a entenderlo, simplemente van a desaparecer. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por el espacio. A ustedes con la invitación. Te tenemos un pequeño regalo por parte de Grandes Genios. Entonces, muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Bueno, muchas gracias. Esto es un mapa de los sueños. Para que te diga. Buenísimo. Me la pondré. Bueno, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por esa tremenda conversación.